Hermanos y amigos de nuestras células, nuestros hogares y aquellos que escuchan la palabra de Dios en este día, les saludo con la hermosa, gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más te presento nuestra serie evangelística, esta serie que lleva un mensaje hasta tu vida, esta serie titulada Vivir en Victoria. Y ahora te presento esta lección, Victoria sobre el pecado, y la vamos a basar en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, que dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Efesios 2:1, que dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hablar de victoria es emocionante, y más cuando hablamos de una vida en victoria. Pero la victoria es el resultado siempre de una lucha. Todos deseamos victoria, triunfo, pero muy pocos pensamos en que antes de una victoria, antes de un triunfo, hay que luchar, hay que pelear. Y en este caso, no podemos escapar de pelear con las tentaciones que nos pone Satanás, el diablo, y con tanta oferta también que viene de este mundo. Y es ahí donde existe la lucha contra el pecado, la lucha contra las tentaciones, las luchas con tanta oferta que el mundo te da y te invita a disfrutar. Pero la verdadera victoria, ¿cuándo sucede? ¿Sucede solo cuando vences una tentación? ¿O cuando ya no tienes tentaciones hacia el pecado? Créeme, la victoria es cada vez que podemos vencer y no sucumbir a las tentaciones que nuestra misma humanidad nos invita a caer, porque las tentaciones no son externas, sino son internas. Cada tentación hacia el pecado, hacia el cometer una inmoralidad, hacia ofender o desobedecer al mandato divino, no viene de las cosas de fuera, sino proviene del corazón. Un corazón que no está sometido a la voluntad de Dios. Es más fácil de caer en derrota ante las tentaciones. ¿Por qué? Porque las tentaciones brotan de los deseos ocultos en nuestros corazones, de los deseos que hemos disfrutado en nuestra vida pasada, de nuestros deseos que aún radican y quieren dominar nuestra vida, nuestra carne. Esos deseos brotan de una carnalidad aún no dominada y no sometida a la presencia de Dios. Querer vencer al pecado, querer vencer la carnalidad por nuestras propias fuerzas no es sencillo, ni tampoco es recomendable. El pecado y la tentación solo se vence a través de Cristo Jesús. El pecado solamente se vence a través de aquel que lo pudo vencer. Por eso, en primer lugar, queremos hablarte de Cristo. Apareció para quitar nuestros pecados. Así es. El nacimiento de Cristo, la venida de Cristo, la primera venida de Cristo,
cuando nació en ese pesebre. No solamente Él vino a nacer, no solamente vino para que viéramos su poder, sus milagros y sus maravillas. No, el propósito fundamental de que Cristo haya venido y nacido lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando el ángel le dice a José: y llamará su nombre Jesús, porque Él, escucha, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El mismo Juan en su evangelio, en el capítulo 3, nos habla de que para esto apareció el Hijo de Dios, no para condenar, sino para que el mundo sea salvo de sus pecados, para que el mundo sea salvo por medio de Él. Cristo apareció para vencer el pecado. Cristo apareció para derrotar a aquel que tenía el imperio del pecado. Él nos dio vida. Él nos dio la victoria cuando tú y yo estábamos muertos en el pecado. La base de la victoria sobre el pecado es Cristo. ¿Alguien podría vencer las tentaciones fuera de Cristo? No. ¿Alguien puede cambiar su estado espiritual sin Cristo? No. Tenemos un ayudador. Tenemos uno, y este es Cristo. Uno que intercede por nuestros pecados. Uno que vino a darnos perdón de nuestros pecados. Uno que vino a limpiarnos de nuestros pecados. Porque tú y yo no podemos hacernos limpios. Tú y yo no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Necesitamos de alguien sobrenatural. Necesitamos la ayuda de alguien que sí pudo acabar con el pecado. Y esto es Jesucristo. Tú puedes decir en tu corazón: yo no puedo cambiar. Yo no puedo ser diferente. Yo no puedo vencer al pecado y a las tentaciones del enemigo. Y tienes razón, tú no lo puedes hacer. Necesitas la ayuda de alguien que sí puede hacerlo. Y esto es Jesucristo. Acércate a Él. Búscalo en ayuno y en oración. Somete tu cuerpo a Cristo. Somete tu voluntad a Cristo. Somete tu vida a Cristo. Y verás cómo todos los días podrás disfrutar de la victoria sobre las tentaciones y la victoria sobre el pecado. Como punto 2, necesitamos perseverar en Cristo. Claro, no solamente es aceptar a Cristo para que tus pecados queden perdonados. Si tú quieres mantenerte en esa victoria sobre el pecado y sobre la tentación, necesitas perseverar. Por eso el libro de Apocalipsis está lleno de esta palabra. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que perseverare y no volviera atrás, yo le daré la corona de vida. Yo le daré la victoria. Porque la pregunta es, ¿cómo poder mantenerse libre de las tentaciones? La respuesta es perseverar. Estar ahí. ¿Puedes tú en un momento caer en tentaciones después de que tus pecados han sido perdonados? Sí, pero por eso tenemos un Dios que perdona nuestras debilidades cuando vamos a Él. Un Dios que sabe que somos débiles, pero perseveramos en la lucha. No es solamente un perdón de decir: Señor, soy débil y todos los días caigo en la tentación. Todos los días
caigo en el pecado, tú me perdonarás todos los días. No, no se trata de eso. Se trata de que tú y yo busquemos cada día ser mejores, perseverar en la santificación, en esa santificación que no se logra de la noche a la mañana, esa santificación que no viene de la noche a la mañana a tu vida. La salvación sí, la justificación sí, esa es rápida. Dios te justifica en el momento que tú entregas tu vida a Cristo y Él se convierte en tu Dios y tú en su Hijo. Pero la santificación, ¿qué cosa es la santificación? El apartarse del pecado, el apartarse de las tentaciones. Esto es un proceso diario donde tú y yo debemos de buscar todos los días pelear contra las tentaciones, pelear contra el pecado y perseverar hasta el fin. Y al final, solo te puedo decir una cosa: ¿cómo puedes luchar contra el mal y el pecado? Sabiendo, pudiendo, decidiendo decir no. Si tú hoy por la mañana, mediodía, por la noche, te vienen pensamientos y tentaciones a tu mente para caer en ese pecado, en esa tentación que te ha arrastrado antes y ahora, solamente tú tienes que tomar la determinación de decir: no lo haré. Y irte en ese momento de rodillas, en ese momento que sientes que la tentación atrapa tu vida, irte de rodillas y clamar a aquel que ha vencido el pecado, aquel que no se halló en el pecado, a Jesucristo, y clamar a Él y decirle: ayúdame a vencer esta tentación. Él vendrá a tu vida rápidamente y te sustentará y te ayudará a vencer la tentación y el pecado. Y cuando te levantes de ahí de rodillas, habrás vencido la tentación, porque no te levantarás hasta que tu cuerpo sea sujeto a la voluntad de Dios y digas: esta carnalidad y este deseo carnal lo llevo cautivo ante la gracia y la presencia de Cristo. Y cuando esa tentación y esa carnalidad vaya cautiva a los pies de Cristo, entonces habrás tenido una victoria más sobre el pecado. Oro por ti para que seas valiente. Oro por ti para que la gracia de Dios te bendiga. Oro por ti para que tengas el valor de acudir a Él cada vez que sientas la tentación. Porque la palabra de Dios dice que no hay tentación que le haya venido al ser humano que no pueda ser soportada. Solo que tú decides ir a la tentación o ir a los pies de Cristo buscando ayuda para vencer esa tentación. En el nombre de Jesús, Padre, pido por este amigo, por este hermano que una y otra vez ha caído a tentación, ha caído, Señor, en las trampas del diablo, para que él pueda hoy tomar la decisión de cambiar de vida y acudir a ti, Padre, cada vez que es tentado, cada vez que es seducido. Vaya a ti clamando por ayuda y tú vendrás a él, Señor, y le ayudarás a tener una vida en victoria, una vida venciendo el pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano y amigo, que esta palabra corra entre tus amigos, que esta palabra llegue hasta tus amistades y conocidos. Solo te invito a compartirlo en tus redes sociales, en tus estados. Recomiéndalos a otros, recomiéndalo a otros líderes, a otras iglesias, para que seamos bendecidos. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué esperas? Suscríbete inmediatamente. Solo dale clic aquí donde dice suscribirse. Pero también te recomiendo que no solamente te suscribas, sino dale clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos
un nuevo video. Dios esté contigo. Dios te bendiga. Hasta la próxima.